Muy buenos días, jóvenes, familias, padres, madres. Aquí regresamos nuevamente con su programa En el principio no era así. La semana pasada estuvimos hablando sobre San Juan Pablo II, hablamos sobre el desarrollo de su teología del cuerpo, cada una de las temáticas pues, que llevaron a San Juan Pablo II al desarrollo de este estudio. Y hoy quiero que entremos un poquitico a un tema que podemos llamar como el modernismo y la crisis del cuerpo, ¿verdad? Que son todas las diferentes crisis que estamos teniendo hoy a partir de nuestra corporeidad, ¿verdad? Algo que creo que es muy importante recordar es que San Juan Pablo II, basado en toda la experiencia pastoral que él tuvo, especialmente con jóvenes adultos, porque si recordamos en el capítulo anterior, veíamos cómo él se iba hacia las montañas a los fines de semana con un grupo de jóvenes adultos y hablaban sobre la vida, sobre el amor, sobre lo que significa ser humano, sobre la familia y la sexualidad. Y basado en estos encuentros que San Juan Pablo II tuvo con todos estos jóvenes y con familias igualmente, San Juan Pablo II vio y se dio cuenta de la gran importancia que era una catequesis actual para ayudar a reconectar el sentido de la corporeidad del hombre y de la mujer, ¿verdad? Para muchas personas, cuando vieron esta primera etapa del papado de San Juan Pablo II, en cada uno de sus encuentros los días miércoles con las catequesis que él daba, tal vez se asombraron al ver el énfasis que este Papa, San Juan Pablo II, hacía en el cuerpo, hacía en la corporeidad. Me imagino que muchas personas llegaban a la Plaza de San Pedro esperando pues un largo diálogo sobre espiritualidad, sobre ejercicios espirituales. Sin embargo, al llegar a este lugar veían al Santo Padre hablando sobre el cuerpo humano, sobre la importancia de la corporeidad. Y eso muestra pues esa necesidad que él vio de poder tener este tipo de catequesis y enfrentar esa visión dualística, no cristiana que había hasta el momento. Porque hasta el momento, no porque la iglesia lo enseñara, ni porque está en la catequesis, pero por alguna razón se había metido en la iglesia un espíritu un poco puritanista, dualista, donde el cuerpo va por un lado y la espiritualidad va por otro lado. Parece como que fueran dos cosas completamente diferentes. Esto lo veíamos la semana pasada, que viene de un entendimiento cartesiano de René Descartes, del pienso, luego existo, donde se hace una separación entre el cuerpo y el alma. Y San Juan Pablo II ve esto y ve cómo de alguna forma se ha metido dentro de la espiritualidad de la iglesia, y él ve esa necesidad de empezar una conversación y poder generar puentes que nos devuelvan el sentido realmente cristiano, donde el cuerpo y el alma son una unidad, ¿verdad? No son dos cosas aparte, sino que están llamados a estar juntos. Vemos pues de que el Papa San Juan Pablo II ve que la fe cada vez se había desencarnado más, y para él esto es un verdadero peligro para la civilización humana, porque los diferentes regímenes, las diferentes políticas, las diferentes situaciones que él experimentó, él se daba cuenta que en el nazismo, como el comunismo, la persona humana y su corporeidad se había objetivizado. O sea que se veía a la persona a partir de cómo esta persona puede ayudar al Estado. Y si la persona en sí misma no es un bien para el Estado o para el pensamiento político o para la idea, pues no vale, no tiene un valor. Y San Juan Pablo II ve esta realidad y él dice, no, la persona es un fin en sí misma, ¿verdad? La persona vale porque existe, porque tiene la imagen y la semejanza de Dios, porque es creación de Dios. Y el simple hecho de existir le da un valor, más allá de las acciones que realice, más allá del trabajo que realice. El simple hecho de existir hace que esa persona tenga un valor único. Y yo creo que eso lo tenemos que recordar cada uno de nosotros, jóvenes, no importa la edad que tengas, ¿verdad? No importa que apenas estés en el colegio, que todavía no tengas un título, que todavía no tengas una carrera, pero en este momento tu vida tiene un valor. Tú tienes un valor único que se te da porque desde ahora mismo
tú tienes la imagen y la semejanza de Dios. Tú estás llamado a llevar esa realidad a los diferentes lugares en los que tú te mueves. Y estamos en una cultura donde es tan importante tener un título, tener un nombre, y a veces se nos olvida que el título más importante que podamos tener lo tuvimos a partir del bautismo, cuando recobramos nuevamente la capacidad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Aparte de que en el bautismo también se nos da otros nombramientos como sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué quiere decir? Que como seres humanos estamos llamados a ser sacerdotes, a llevar al Dios invisible, ¿verdad? Llevarlo al mundo visible, en cada una de las realidades que nos movemos. Reyes es servir a los demás, hacer un servicio a los demás. Sacerdotes, profetas porque estoy llamado a anunciar la verdad del Evangelio. ¿Y cómo hacemos todo eso? A partir de nuestra corporeidad. Y eso nos da un valor intrínseco, es el valor que en sí mismo tiene la persona humana. Ahora, San Juan Pablo II podía ver claramente las señales de los tiempos, cómo cada vez se hacía más fácil mostrar un cuerpo, pero esconder el alma, ¿verdad? Cómo muchas personas se visten de una forma para que mientras caminan en la calle, poder voltear muchas cabezas a que le miren, pero sin embargo han escondido la capacidad de mostrar su persona, sus tristezas, sus alegrías, sus angustias. San Juan Pablo II veía en esta realidad un verdadero desastre porque perdemos la capacidad o perdemos la capacidad de mostrar nuestro mundo interior, que hace parte entonces de lo que San Juan Pablo II llama la sacramentalidad del cuerpo. ¿Qué es eso de la sacramentalidad del cuerpo? San Juan Pablo II dice que el cuerpo es quien tiene la capacidad de expresar la persona, mi mundo interior, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Cuáles son mis dudas? ¿Cuáles son mis preguntas sobre la vida? ¿Cuáles son mis búsquedas, mi propósito? En la actualidad, a veces les decimos a los jóvenes que estudien X o Y carrera, porque X o Y carrera son las carreras que están dando plata, que están dando dinero. Pero a veces se nos olvida detenernos y mirar cuáles son los deseos de ese joven, cuáles son los talentos que ese joven tiene, qué son las cosas que este joven tiene para ofrecer a la sociedad en su tiempo y en su momento, ahora y aquí. Algo que a mí me gusta mucho de las Sagradas Escrituras es que cuando David muere, en su tumba ponen que él fue un hombre agradable a Dios y que sirvió según su tiempo. Como cada uno de nosotros estamos llamados a servir según nuestro tiempo, a servir la verdad del Evangelio, porque el Evangelio no cambia, el Evangelio no se transforma, el Evangelio se une a nuestro tiempo, a nuestra realidad y nos da una respuesta aquí y ahora. Por eso es tan importante, ¿verdad?, recobrar esa capacidad de no solo ver cuerpos que andan en la calle, sino realmente ver personas. Cada ser humano en sí mismo tiene un mundo interior, ¿verdad? A veces se nos hace tan rápido o creamos una acusación tan rápida hacia una persona. Sin embargo, no nos damos el tiempo de dialogar con esa persona, ver cuáles son sus realidades, qué es lo que ha experimentado, qué es lo que ha vivido. Y San Juan Pablo II veía esta crisis, cómo se hacía un enfoque en el cuerpo de manera física, objetivizante, pero nos alejábamos cada vez más de la persona. Algo que también ayuda en esta crisis y la hace todavía más grande es la pornografía, ¿verdad? Vemos como la pornografía iba ganando lugar e iba ganando el entendimiento de lo que significa la sexualidad. Vemos, por ejemplo, que tristemente muchos jóvenes están aprendiendo sobre qué es la sexualidad, qué significa ese deseo interior, qué es lo que significa ese deseo de unión que nos mueve. Lo están aprendiendo por medio de la internet, lo están aprendiendo por medio de la pornografía. Y esto es como querer aprender de nutrición viendo el menú de Burger King o de McDonald's, ¿verdad? No funciona así. Estamos teniendo un entendimiento erróneo.
La pornografía es una pandemia que está llegando a nuestros hogares, que está llegando a nuestros hijos, que está dando toda una anticatequesis familiar y nos está robando la capacidad real de entender lo que significa ser humano, lo que significa ser mujer, lo que significa ser hombre y lo que significa esa unión entre el hombre y la mujer. Como se entiende en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, la pornografía no es mala porque muestre demasiado, porque a veces pensamos eso, ¿verdad? La pornografía es mala porque muestra mucho. Por el contrario, la pornografía es mala porque muestra muy poco. Solamente muestra un cuerpo, el cual responde a mis deseos interiores, a mi placer personal, pero no me muestra la persona que está al otro lado de la pantalla, ¿verdad? No estoy viendo que esa otra persona es un ser humano, con tristezas, con alegrías. No estoy viendo que esa persona que está al otro lado de la pantalla es un hijo, es una hija. Hay un padre y una madre que soñaron con darle lo mejor a estas personas. No estoy viendo esas realidades. Entonces es que me doy cuenta que la pornografía lo único que hace es minimizar el sentido de un ser humano y ponerlo a nivel de objeto, ¿verdad? Y ahí está lo malo. Ahí está lo malo. No es que muestre demasiado, ¿verdad? Porque si vamos a la Capilla Sistina, vamos a ver que en esa hermosa pintura de la Capilla Sistina hay muchos cuerpos pintados desnudos. Pero cada uno de esos cuerpos muestra la gloria de Dios, la verdad del Evangelio, el sentido de toda esta palabra que el Señor nos ha regalado. Entonces vemos cómo San Juan Pablo II está viendo todas estas realidades, toda esta crisis en la que en el modernismo vamos entrando como persona humana, y él quiere dar una respuesta a esta realidad. Él quiere extendernos una mano y decir, no, vamos a caminar juntos a través de este túnel oscuro y vamos a encontrar juntos esa luz, porque Jesucristo es la luz del mundo y Él nos llama a cada uno de nosotros a ser luz. Joven, no te dé miedo ser luz. No te dé miedo aunque te critiquen en la escuela, aunque te critiquen tus amigos, tus amigas. No te dé miedo ser luz del mundo. Y no ser una luz solo tú aparte, luchando solo, pero ser luz con la luz de Cristo. Vamos a un corte comercial y seguimos aquí con la teología del cuerpo de San Juan Pablo II en este tu programa. En el principio no era así. Bueno, después de este corte, hermanos, hermanas, padres de familia y jóvenes, volvemos aquí a su programa y en el principio no era así. Y estábamos hablando sobre las diferentes situaciones que San Juan Pablo II ve que enfrenta con el modernismo, para invitarnos entonces él a crecer juntos y a ir en contracorriente. Quiero nuevamente aclarar, en el actual culto que vivimos en el cuerpo, el problema no es que estemos admirando o sobreadmirando la corporidad, sino que hemos perdido la capacidad de observarle y darle realmente el valor que le corresponde. Perdimos la idea de verle y reconocer el verdadero lenguaje del cuerpo y la verdad que éste predica, ¿verdad? Y decíamos antes del corte que una de las armas más grandes que el demonio ha utilizado para ese ataque contra la corporidad, una de las tantas, es la pornografía, que en otros capítulos más adelante estaremos profundizando un poco más cómo daña nuestro cerebro, nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra espiritualidad y nuestra sociedad, porque la pornografía tiene y apunta directamente a diferentes áreas a las cuales destruye y daña. Y hablando de eso de la pornografía, quería recordar una historia de una tribu indígena de acá de los Estados Unidos, que estaban hacia el norte, hacia Alaska. Y esta tribu, donde estaban localizados ellos tenían un problema de lobos que vivían alrededor, que muchas veces atacaban a la tribu. Y algo que ellos hacían muy inteligentemente es que cogían un animal, ¿verdad? Y pues cuando lo iban a comer, vertían toda la sangre en un tarro y después salían en la noche
y cogían y ponían hielo y le ponían la sangre del animal, pero enterraban un cuchillo. Y después ponían más hielo y más sangre del animal, más hielo, más sangre del animal, y se iban a dormir. Durante la noche, los lobos olían esa sangre del animal y se iban acercando. Cuando llegaban al momento donde estaba toda la sangre del animal, el olor de la sangre los iba como enloqueciendo, porque eso es lo que les llama la atención a ellos, lo que alimenta su hambre, y empezaban a lamer y a lamer el hielo. Como el hielo, lo que estaban lamiendo era el hielo, la lengua se les iba congelando, y cuando llegaban al cuchillo, al filo del cuchillo, ya su lengua estaba congelada y ellos seguían lamiendo sin darse cuenta que estaban cortándose completamente su propia lengua, y al amanecer pues ya estaban desangrados y las tribus encontraban los lobos muertos. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque es exactamente lo mismo que hace la pornografía en cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos va dando pequeñas imágenes y poquito a poco va haciendo que nos hagamos más dependientes de ella, nos va creando una adicción, y cuando ya nos damos cuenta ya estamos casi que desangrados, ya estamos casi que hipnotizados con esa realidad y hemos perdido esa capacidad real de ser humano y reconocer en la otra persona el ser humano que es. Toda esta capacidad la vemos por la importancia del cuerpo. Hay un ataque directo en la corporeidad. Si nos damos cuenta, ¿cuál es el elemento más explotado del planeta? El cuerpo. Si nos ponemos a pensar, vamos a hacer un análisis real, sincero. Cuando vamos a un supermercado, cuando vamos al súper, cuando vamos a un mall, todos los productos que nos están vendiendo es para darle gusto ¿a qué? A nuestra corporeidad. Hay toda una empresa mundial generando cantidad de millones de dineros a través de las necesidades de nuestro cuerpo, ¿verdad? Una de las empresas más malas, maliciosas después de la pornografía es el tráfico humano. El tráfico humano es una verdadera empresa diabólica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que trafican? Cuerpos humanos, ¿verdad? Alrededor del cuerpo se ha creado toda una empresa, pero estamos perdiendo entonces la capacidad de reconocer lo que significa nuestra corporeidad. Ahora, San Juan Pablo II, al ver toda esa realidad que estamos viendo en los tiempos modernos, él dice que estamos volviendo nuevamente al maniqueísmo y lo hemos llevado a una nueva etapa, donde el cuerpo y el espíritu parece que están aparte, ¿verdad? Me siento muy cómodo yendo al grupo de oración y que me hablen de espiritualidad y que me hablen de crecer en el espíritu, pero no logro conectar esa realidad de la espiritualidad con mi corporeidad. Es más, dentro de este nuevo maniqueísmo que estamos viviendo, hemos llegado a pensar que el cuerpo es malo, ¿verdad? No, el cuerpo hay que rechazarlo. En el cuerpo siento deseos malos, en el cuerpo tengo pasiones que no puedo controlar. Y como todo esto me pasa, entonces creo que tengo que rechazarlo. El cuerpo es malo. Y no es verdad, no es verdad. El cuerpo desconectado de la inteligencia del espíritu me puede llevar a cosas muy malas. Pero el cuerpo conectado nuevamente con la inteligencia del espíritu a través de la redención que me dio Cristo, tiene la capacidad de hacer visible el mundo invisible de Dios, el mundo interior de Dios. Ese mundo interior que es una comunión de amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hace visible en su creación por medio de mi corporeidad, ¿verdad? Por medio de esta realidad. Por eso es tan importante que estemos atentos. La palabra de Dios dice que el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar. Él está como león rugiente queriendo robarnos esa capacidad de reconocernos como imagen y semejanza de Dios. Si queremos darnos cuenta, hermanos, hermanas, jóvenes, ¿qué es lo más sagrado? Prestemos atención en qué es lo que está siendo más atacado. El demonio, que Dios lo reprenda, está atacando ferozmente nuestra identidad, nuestra corporeidad. Tristemente,
Vemos jóvenes que en la actualidad han perdido toda su identidad, ¿verdad? La identidad primordial que teníamos, que era esa identidad de hombre o de mujer, ¿verdad? Recordemos épocas pasadas, antes de que existieran los exámenes que le hacen a la mujer, ¿verdad? Para ver la sexualidad del niño antes de nacer. Antes de todo este modernismo, se esperaba ese momento en que el niño nacía, y cuando el niño nacía, lo primero que le miraban, ¿qué era? Sus genitales, para dar su primera identidad, decir, es varón o es hembra. Pero el mundo actual nos quiere robar esa primera identidad y nos quiere decir que todo eso simplemente hace parte de cómo yo me siento, ¿verdad? Depende cómo yo me siento. Yo puedo ser varón, yo puedo ser hembra, yo puedo ser gato, dragón. Y suena gracioso, pero si vamos a YouTube, vamos a ver que en la actualidad hay un hombre que él dice que él es dragón y hay que reconocer supuestamente esa realidad. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que volver a la verdad, tenemos que de la mano de San Juan Pablo II y de la teología del cuerpo, hacer un estudio real, un análisis real de la palabra de Dios y buscar en ella qué es lo que significa ser humano. Porque toda esa confusión que estamos viendo hoy, todas esas realidades que nos quieren mostrar como verdades objetivas, en el principio no eran así. En el principio, nuestro cuerpo revelaba el deseo más grande que existía de Dios, que era unirse con nosotros, hacerse uno con nosotros, y tenemos que regresar nuevamente a esa capacidad de admiración que encontramos en el Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 22 dice, de la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Tenemos que recobrar, hermanos, esa capacidad de admiración en la cual Adán se levanta de ese sueño profundo y al ver a Eva, él dice, esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso, esta es otra yo, con mi misma dignidad, alguien que tengo que valorar, que tengo que amar, alguien que me revela mi vocación y alguien para quien yo puedo entregarme completamente en amor y saber que me va a recibir, va a cuidar lo que recibe, pero alguien que también yo puedo recibir y con el cual yo puedo caminar y encontrar entonces mi vocación. Vamos a un corte y seguimos con este tema, con esta delicia de regalo que nos dejó San Juan Pablo II en su teología del cuerpo, y volvemos con en el principio no era así. Bueno, hermanos, hermanas, familia, jóvenes, jovencitas, regresamos después de ese corte. Ya estamos regresando después de este corte aquí en su programa En el principio no era así. Y estábamos juntos hablando y meditando en lo que está haciendo todo ese proceso que estamos viviendo en la actualidad de engaño hacia nuestra corporeidad, cómo la sociedad nos ha querido cambiar el sentido de lo que significa ser humano y ha hecho que nuestros cuerpos sean como una aspiradora, ¿verdad? Como un vacuum que todo el tiempo está chupando y chupando para llenar deseos y satisfacciones. ¿Qué es tan importante no creer que esos deseos son malos, ni que esas pasiones son malas, sino meditar en ellas, llevar cada uno de esos deseos a un discernimiento y entender qué es lo que Dios está buscando de ellas, ¿verdad? En cada uno de mis deseos, que Dios los puso en mi corazón, ¿para qué los puso? ¿Cuál es el sentido original de esos deseos? Porque ¿qué pasa? Decíamos que el cuerpo y el espíritu son una unidad, ¿verdad? Que el espíritu es quien da inteligencia a mi cuerpo para que mi cuerpo entienda que cada uno de esos deseos que yo tengo deben de ser redireccionados y llevados a Dios, y en Dios van a encontrar todo su cumplimiento
y satisfacción. Ahora, como dijimos, después del pecado original hay una desconexión, ¿verdad?, entre cuerpo y espíritu. Parece que el cuerpo ya no busca la guianza y la inteligencia del espíritu para llenar sus deseos, y parece que mi espíritu ya no logra, ¿verdad?, mandar esa inteligencia a mi cuerpo para entender lo que desea, ¿verdad? Entonces parece que viviéramos en esa lucha, en esa tensión constante de recordar nuevamente los deseos de mi espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Lo logramos por medio de la oración, por medio de la práctica constante de los sacramentos que la Iglesia nos regala, como los sacramentos en sí mismos son verdades visibles de realidades invisibles, y cómo me hacen presente la gracia de Dios para nuestro día a día. Si nosotros vemos la belleza y la sabiduría de la Iglesia, vamos a ver cómo la Iglesia, por medio de los sacramentos, nos acompaña por todo el caminar de nuestra vida, desde el nacimiento con el bautismo hasta la muerte con la unción de los enfermos, que eso no quiere decir que la unción de los enfermos sea para morirnos, que muchas personas ven la extrema unción, como decían antes, como el paso antes de yo morir. Entonces, a veces estaba gente en el hospital, ¿verdad?, muriéndose, y decía el familiar, vamos a llamar al sacerdote, y la gente, no lo pueden llamar porque si lo llaman me muero. No. La unción de los enfermos es un llamado a la sanación del cuerpo y del alma, ¿verdad? Es una reconciliación para yo estar preparado a lo que Dios quiera de mí. Entonces, volviendo a esto del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esa inteligencia no está? El cuerpo se convierte como en un agujero negro. Yo no sé si ustedes han visto en cualquier otro programa de televisión donde hablan del espacio y todas las maravillas de la creación de Dios en el espacio, que hay estas cosas llamadas agujeros negros que absorben, que se tragan todo lo que es vida, ¿verdad? Son como agujeros de muerte. Y yo creo que eso es una buena analogía para lo que se puede convertir nuestro cuerpo si no lo unimos a la inteligencia del Espíritu. Nuestro cuerpo se puede convertir en un agujero negro, que lo único que puede hacer es consumir y tragar y absorber la vida de todo lo que le rodea, de mi hermano, de mi hermana, de mi planeta, ¿verdad? Voy a estar absorbiendo la vida y de mí no va a salir absolutamente nada. Y nuestros cuerpos no están llamados a ser agujeros negros. Si seguimos con la analogía del espacio, yo podría decir que están llamados a ser soles, soles que den vida, ¿verdad? Que puedan alumbrar el camino de los demás, que puedan alumbrar la humanidad del hermano o de la hermana que ha sido deshumanizada, que puedan alumbrar la dignidad de aquel joven que de pronto comparte contigo en la escuela y que tú te das cuenta que todo el mundo le hace bullying o que se burlan de él por X o por Y razón. ¿Cómo tú puedes hacer una diferencia para la vida de este joven y decir, yo estoy aquí, yo soy tu amigo, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer una diferencia en las realidades que vivimos hoy por medio de nuestra presencia, ¿verdad? Y tomándonos en serio la dignidad de la otra persona, que no es algo nuevo, que mucha gente puede decir, oh sí, esto es una novedad que la Iglesia nos hace hoy, un llamado a ir al encuentro del otro en las diferentes situaciones. Si vamos al Evangelio, vamos a ver que el Evangelio está lleno de encuentros de Cristo con las personas marginadas, de encuentros con Cristo con los pecadores, de encuentros de Cristo con aquellos que ya pensaban que su dignidad no la tenían, que la habían perdido completamente. Y sin embargo, ante el encuentro con Cristo, esta persona es restaurada y nuevamente recobra la capacidad de expresar con su humanidad la luz de Dios. Entonces, es el llamado que nos hace a cada uno de nosotros. Ahora, cuando vemos toda esta confusión en la que estamos hoy, podemos entender la razón por qué nuestra sociedad está herida. Y es que nos hemos divorciado de la verdad, ¿verdad? De la verdad que representa el ser hombre, de la verdad que representa el ser mujer. Nos ha quedado imposible entender la vida como un regalo porque hemos dañado el misterio del amor y de la entrega. Y la solución es volver al principio
y recuperar esa inocencia original con la que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo volvemos al principio? ¿Cómo volvemos a esa realidad después del pecado? Después de todo lo que hemos vivido, después de todos los ataques que hemos tenido, ¿cómo volvemos a ese principio? De la mano de Cristo. Porque ese es el evangelio del cuerpo, ¿verdad? Ese es el evangelio del cuerpo. Es que por medio de la encarnación, ¿verdad? En el momento de la encarnación, el Dios invisible se hace visible y el rostro desconocido de Dios se hace conocido. Ahí entendemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, cuando San Juan decía que él pudo ver, tocar, oír a Dios. ¿Cómo puede ser que el apóstol Juan diga que él pudo ver, oír, tocar al misterio eterno de Dios, al creador de toda la creación, de todo el universo, ¿verdad? ¿Cómo él puede tener esta realidad sensorial? ¿Cómo? Porque en la totalidad de los tiempos, la palabra se hizo carne. La palabra que es el logos, el logo de Dios, la inteligencia de Dios, el verbo de Dios, se hace carne. En ese momento el cuerpo entonces se vuelve la lógica de Dios. Para los jovencitos que tienen los emojis en el teléfono, hay un emoji nuevo, una carita nueva que tiene el cerebro explotando. Así quedamos cuando entendemos que el cuerpo guarda la lógica de Dios porque el logo se hizo carne, la palabra se encarnó y ahí nuestro cuerpo entró por la puerta principal en la teología. Vamos a un corte y seguimos con este tema tan apasionante sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II aquí en tu programa. En el principio no era así. Y regresamos otra vez de nuevo aquí en su programa, En el principio no era así. Y habíamos quedado hablando del cuerpo como la lógica de Dios. ¿Qué quiere decir eso de que el cuerpo es la lógica de Dios? Vamos a hacer un estudio rapidito de la palabra de Dios y vamos a ver que en el deseo que Dios tenía de salvar a su pueblo después de que le han dado la espalda, al haber ellos dado la espalda a Dios, habían perdido la capacidad de darse cuenta de lo que era bueno y lo que era malo. Estaban fuera de la gracia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Dios? En su búsqueda sale y les da una ley, les da 10 mandamientos. Pero si ustedes se dan cuenta, esos 10 mandamientos, Él se los da en una tabla de piedra, en tablas de piedra. ¿Por qué? Porque sus corazones se habían endurecido, eran corazones de piedra. Porque esa ley es vida en sus corazones. Porque el corazón la ha hecho ley natural. Porque por la encarnación de Cristo, la ley de piedra tiene la capacidad de regresar a nuestro corazón y tenemos la capacidad de hacer el bien. Por eso Cristo, ¿verdad? En su encarnación nos enseña la lógica de Dios. El saber que yo hago el bien por amor, ¿verdad? Que yo hago el bien porque me nace también hacer el bien. Ahora, cuidado, porque alguien puede decir, oh no, pero a mí no me nace hacer el bien. Bueno, en ese caso todavía estarás en el caminar de la ley de piedra y la ley hay que seguirla. Pero la idea es que en la medida que nos acercamos a Cristo, lo dejemos que Él realmente transforme nuestra vida, nos devuelva un corazón de carne y cada uno de esos 10 mandamientos se vayan convirtiendo en 10 guías en las cuales adquirimos la capacidad de regresar a Dios, de ser realmente como Él nos creó en el principio, de amar y amar completamente y entregarnos completamente de forma libre, total, fiel y fructífera, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, es la invitación que nos hace a vivir en el camino de pacto con Dios. La palabra de Dios no tiene sentido ninguna si yo no la leo en el hilo del pacto
pacto, de esa unión, de ese deseo que tiene Dios de unirse con nosotros. La palabra de Dios nos está diciendo que Dios quiere casarse con nosotros, quiere vivir una unidad con nosotros. Y esa es la realidad que nuestro cuerpo nos quiere revelar. Esa es la realidad que lo femenino y lo masculino en su deseo de unión nos están diciendo, que Cristo quiere hacerse uno con su iglesia. Entonces, vamos a seguir todavía, vamos por el principio de las primeras enseñanzas de San Juan Pablo II de la teología del cuerpo, y tal vez ustedes estén como el emoji del que hablábamos, ¿verdad? El cerebro, que uno dice, wow, pero esto está como muy complicado. No, en la medida que seguimos caminando, todo se va haciendo más claro y todo se va convirtiendo en algo natural para cada uno de nosotros, porque así era en el principio. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga a cada uno de los jóvenes que nos están viendo, que a partir de ahora comencemos a hacer luz en nuestros colegios, universidades, familias, sociedades. En esta oscuridad que nos rodea hay necesidad de luz. Así que Dios los bendiga. Si pueden, lean la nueva exhortación apostólica del Papa, en la cual nos dice, Cristo vive, y le dice al joven, tú estás llamado a salir al encuentro del hermano y decirle, Cristo está vivo y ha resucitado. Feliz tarde.